Hola nuevamente, pues vamos a continuar con esta cuestión, esta reflexión sobre, bueno, no vamos a decir sobre la cultura y lo que nos rodea, principalmente la cuestión del ser humano. En este caso estamos hablando de la cuestión mexicana, de este mexicano, de esta cuestión existencial, de esta ontología del mexicano, en cómo lo abordó anteriormente Antonio Caso. Entonces vamos a continuar con esta cuestión y si ustedes, pues bien, si pueden afirmar si hay una breve identidad del mexicano, si existe una cualidad o que ustedes qué piensan, que a dónde se puede mover el mexicano en este país tan doloroso, tan precario, tan inexistencial. O algunos pueden dar su opinión, si no es así, quiero que ustedes me lo digan, ¿qué manera piensan esta identidad mexicana? Ya lo reflexionaron, piensen, cierren los ojos y volteen a ver lo que sucede en especial en la República Mexicana, en México. ¿Cómo lo visualizan? ¿Te visualizas tú dentro de 20 años? No nada más en una cuestión económica y realización interna y externa, sino también en una visión ontológica de identidad del mexicano. ¿Cómo te reflejas tú? Bien, con lo anterior que decía Antonio Caso, afirma que el hombre vulgar es incapaz de revelarse a la voluntad y por ello tampoco puede abstenerse de efectuar una acción desinteresada que lo lleve a la contemplación. Siempre busca con rapidez el concepto en que podrá incluir todo aquello que se le ofrece, como el perezoso que busca una silla, después de lo cual no vuelve a preocuparse por ello. Eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos replanteado. ¿Creen nuevamente replanteando esto, ¿creen que el mexicano sea así? ¿Una especie de ser oportunista? ¿Ustedes cómo son? Yo les pedí que reflexionaran internamente de esta sentencia. Vamos a retomar la sentencia de Sócrates. Conócete a ti mismo. Y algunos dirán que a lo mejor la filosofía no sirve, que el conocimiento no es tan valioso como el de la ciencia, la biología, las matemáticas, no da fruto. Pero créanme, sin seres pensantes, si de por sí todo está controlado y sin seres pensantes, no habría esa cavidad, esa posibilidad de ser un existencial totalmente fáctico, verdadero, un Dasein, como diría Heidegger. Si no estuviésemos informados y volcarnos a esos seres pensantes, no habría una forma valiosa totalmente de existir. Como para Antonio Caso, la caridad es la forma más valiosa de existir. Con ella se puede llegar a una vida moral, obteniendo hombres completos, absolutos. Lo contrario, pues es el egoísmo, con el que se depende del otro, porque no se da, sino que se recibe totalmente. En cambio, la caridad es independencia, porque no recibe, sino da. Es decir, la caridad consiste en salirse de uno mismo y en darse a todos, a los demás, en brindarse y prodigarse sin miedo a sufrir algún agotamiento. Para ello hay que ser fuerte, personal y sobre todo uno mismo. Esto también hace mención Villegas. ¿Cómo podemos ser uno mismo frente, de alguna manera, frente a tanta gente con sentido común y puede decirse ignorante? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos frente a personas que tienen un sustento económico pero que no saben nada? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos con gente que pertenece a la sociedad económica, pero que aún así no da ni de alguna manera se es en este existenciario mexicano? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos sin sufrir un agotamiento, sin sufrir un miedo, sin brindarnos a los demás en los deberes y normas? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos en un identitario mexicano? ¿Cómo podemos salir de esa mezcolanza y ese círculo vicioso en donde creemos que el sentido común y todo lo que nos indican por orden prejuicioso, creemos que es cierto y verdadero? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos en busca de esa identidad mexicana, sin remordimientos que agotan esa existencia mexicana y gracias a diferentes organismos no gubernamentales y gracias a políticas maliciosas que han dejado a un agotamiento biológico en el mexicano y que gracias a eso la identidad mexicana se da por
un ejemplo vicioso por teléfono descompuesto. Yo te digo, tú me dices, y esa información llega, de alguna manera la modificamos, la hacemos de nosotros, y ahí va otra vez. Brutalmente se esparce esa información y la identidad mexicana queda en el olvido. Ontológicamente es algo brusco, algo malicioso, algo aburrido, tedioso, y siempre, como dice Antonio Caso, va a estar ese absurdo, no va a haber hombres completos, no va a haber hombres con una vida moral lujosa, un buen vivir, como decía Aristóteles. Solamente va a haber mexicanos totalmente oportunistas, es decir, egoístas, que solamente reciben, que está la silla y se sientan. Aunque haya una sola silla, ese mexicano, en lugar de estar parado, va a buscar una piedra para lograr sentarse. No es como decía los griegos, hay que estar erguido. Y ese erguido es una metáfora, no nada más estar parado frente a la montaña. Estar erguido significa tener esa dignidad mental, psicológica, esa dignidad cultural y sobre todo esa dignidad que te hace pensar, esa dignidad que te modifica frente a los demás y no está ese privilegio absurdo de aburrimiento en donde te indique el demás personal como peón, como subalterno, lo que debes de hacer. Eso es la gran precariedad del mexicano. Eso es el agotamiento mental que sufre el mexicano, por lo tanto vulgar. ¿Qué somos? ¿Qué somos como mexicanos? Así pues, como dice Antonio Caso, la caridad, pues se convierte en el desideratum, ajá, desideratum de lo humano, pues al realizarla el hombre cumple con su humanidad. La caridad se vuelve antípoda del egoísmo al vencer una ley totalmente biológica, el hombre se revela y se vuelve libre al escapar de la deformación, del aislamiento. La caridad lo permite estar en el mundo de manera libre. Es una libertad de acción, la suprema y verdadera libertad. Vamos a reflexionar esto del COVID. Hay gente que sí está ayudando. Hay gente que desde su interior tiene esa voluntad. Hay gente que lo hace con dolo. Hay gente que es morbosa. Hay gente preocupada. Hay gente con miedo. Hay gente. Solamente gente. De todas sus vivencias, pues se pueden evocar distintas. ¿Cómo ayudamos al otro? ¿Cómo no culpamos esta identidad? ¿Cómo inculpamos esta identidad? ¿Hacia dónde va nuestra identidad? Parece ser que solamente en el egoísmo es una tendencia a lo individual. El individuo se reduce a ser el egoísta. Su ser del hombre se confunde con el hombre biológico. En cambio, la caridad es una tendencia del hombre hacia el mundo. Significa ser original y en ello eleva su universalidad. ¿Qué es lo que debe de hacer el mexicano? Elevar su universalidad. No nada más ser oportunista. Está la silla y luego sentarte. No. Hay que estar erguidos. Parece ser que como ser oportunista se siente y parece que es significativo de debilidad, en diferencia de estar erguido. Para lograr que el hombre practique la caridad, es decir, el entregarse al mundo, a la sociedad en la que vive, pues es necesaria la educación. Al pueblo no se le puede ofrecer como una norma de acción tratados abstrusos de filosofía, pero sí es posible mostrarle que los hombres superiores son quienes mejor han realizado la naturaleza humana. Los héroes, los mártires, los santos, son más hombres que los demás. Si queréis realizar lo intrínseco de la humanidad, obrad como ellos, es decir, eso decía Villegas, sed a vuestra vez santos, místicos, héroes. ¿Quién quiere ser un héroe? ¿Quién quiere ser un héroe mexicano? Parece ser que hay muy pocos. Parece ser que se está transformando este siglo XXI en puro oportunismo, egoísmo, en esa acción suprema que erige la libertad. Entonces ya es algo confuso. ¿Qué es el mexicano? Volvemos a lo mismo. ¿Qué son ustedes? Esa va a ser la actividad que me van a realizar. ¿Cómo indico mi identidad como mexicano? ¿Qué soy como mexicano? Entonces me van a especificar muy bien en un razonamiento, en una especie de reflexión, que sea la base no de su escuela, pero sí con una visión totalmente de identidad mexicana. Quiero esa
reflexión, por favor. ¿Qué son como mexicanos? Gracias.